las profundidades de un mundo oculto, lejos de la mirada de la humanidad común, se extiende una red de ciudades subterráneas, habitadas por seres que desafían las leyes conocidas de la biología y la ética. Estos individuos, réplicas de figuras prominentes de la historia y la cultura contemporánea, no solo son clones, sino también receptáculos de lo que algunos consideran el espíritu y la memoria de sus originales. Este enigmático dominio, conocido por algunos como Agartha, opera bajo la promesa de una inmortalidad lograda a través de procesos científicos y ritualísticos que desafían nuestra comprensión actual. La ingeniería de la inmortalidad. El proceso de clonación de estas figuras emblemáticas no se limita a una mera reproducción biológica. En su núcleo, existe un procedimiento llamado fase de recuerdo, en el cual los clones recién formados son expuestos a extensas grabaciones audiovisuales de los recuerdos de sus predecesores. Este método, según teóricos, no solo permite la transferencia de información, sino que también facilita la recuperación de lo que describen como el alma consciente. Esta transferencia es esencial, ya que los recuerdos actúan como catalizadores para anclar la esencia vital del individuo original en su réplica, acercándolos a un estado de pseudo-inmortalidad. Además, se argumenta que estas réplicas son sometidas a rigurosos programas de entrenamiento que incluyen interpretación, retórica y protocolos sociales avanzados, diseñados para preservar y, en ocasiones, perfeccionar las habilidades que definieron a los originales en la superficie. Estructura social en las profundidades. El ecosistema social de Agartha está estrictamente jerarquizado. En la cúspide, encontramos a los iniciados, individuos con acceso pleno al conocimiento esotérico y tecnológico que gobierna este mundo subterráneo. Les siguen los gentiles, figuras clonadas de la élite cultural y política, cuyo propósito parece ser perpetuar una narrativa global de control desde las sombras. Los sirvientes, por otro lado, son entidades creadas para mantener las operaciones funcionales del sistema subterráneo. Finalmente, nosotros, los habitantes de la superficie, somos los profanos, ignorantes de los intrincados hilos que conectan este mundo oculto con nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, hay un grupo de individuos, conocidos como la élite de enlace, que tienen el privilegio de transitar entre ambos mundos. Estas 1000 personas actúan como mediadores y guardianes de secretos, preservando la barrera que separa el conocimiento del exterior y las verdades insondables del subsuelo. Los ancestros de la conspiración. En las zonas más profundas de Agartha residen los ancianos, seres longevos cuya existencia precede incluso a la humanidad moderna. Se dice que estos homínidos avanzados poseen una longevidad de hasta 800 años, según algunos textos arcanos como el Dios humeante de Willis George Merson. Los ancianos, descritos como gigantes de más de 12 pies de altura, han sido vinculados a tecnologías de transmisión mental que utilizan formas de radiación desconocidas para comunicarse y ejercer control. El misticismo budista apoya la teoría de su existencia, sugiriendo que estos seres ocasionalmente emergen a la superficie para monitorear el desarrollo de la humanidad, actuando como guardianes y en ocasiones como críticos de nuestra evolución. Las entradas al inframundo. Los accesos hacia las galerías que llevan a Agartha están ocultos y se encontrarían en lugares estratégicos e isolados para impedir el acceso a los curiosos o visitantes externos. Muchos se encontrarían escondidos debajo de las aguas de los océanos, lagos o en pendientes de alta montaña. Habría algunos también en Brasil, en la vasta selva que arropa al río Amazonas, los cuales estarían vigilados por indios nada amistosos, o en Siberia, en el desierto de Gobi. Desde las profundidades de la selva amazónica hasta las aguas que rodean las cataratas del Iguazú, pasando por la Esfinge de Giza, cada portal está diseñado para permanecer inaccesible para los no iniciados. Estos puntos, según algunos, no solo son entradas físicas, sino también nexos energéticos que conectan a Agartha con civilizaciones antiguas como la Atlántida, los mayas y los egipcios. De hecho,
se encontraría una entrada virgen a pocos metros de profundidad entre las piernas de la Esfinge de Giza en Egipto. Lista de ingresos: desierto del Gobi, Mongolia, Siberia, sur de la Cuchilla Grande, Uruguay, Polo Norte, Polo Sur, Mammoth Cave, Kentucky, Estados Unidos, Brasil, Mato Grosso, Cataratas del Iguazú, Argentina y Brasil, Monte Epomeo, Italia, Esfinge de Giza, Cueva de los Tallos, Ecuador, Gruta de la Paz o de Rumichaca, Ecuador. Existen diversas posibles conexiones de Agartha con otras civilizaciones y o culturas, como por ejemplo entre los mayas, aztecas, incas y la Atlántida, e incluso entre el nazismo y el budismo, hasta llegar a su relacionamiento con ovnis y el ocultamiento de información por parte de potencias como Estados Unidos. Indígenas americanos y Atlántida. Las pirámides de Egipto y las conexiones entre esta ciudad y Atlántida estarían probadas también por algunas pruebas en concreto, como por ejemplo, el hecho de que 13 jeroglíficos egipcios sean similares por forma y significado a 13 jeroglíficos mayas, y el hecho de que estén representados elefantes sobre antiguas piedras en Centroamérica, animales desconocidos en aquellas épocas en esos territorios. La Atlántida podría haber sido la conexión de estos dos imperios. Además, resulta impresionante la semejanza entre ciertos aspectos de la religión egipcia y la de las antiguas poblaciones americanas. Garcilaso de la Vega, hijo de un conquistador español y una india americana, en los comienzos del 1500, se trasladó a España, donde constituyó una vasta biblioteca. Más tarde, escribió sobre los tratados que evaluaban la religión inca, comparándolos con el neoplatonismo de los europeos. Remarcó el hecho de que, así como las antiguas poblaciones del Mediterráneo, los incas adoraban el disco solar. Pero esta no es la única analogía. Por ejemplo, se sabe que la práctica de la momificación era propia de los egipcios, así como de los aztecas y mayas. Además, si miramos la arquitectura de estos pueblos, podemos notar cómo era difundida la estructura piramidal tanto en los egipcios como en los indígenas americanos. Los Illuminati usarían la clonación para resucitar a los muertos. Ejemplos en la ciencia ficción. Alex Jones fue ridiculizado por el final de su película Endgame, donde se afirma que los Illuminati han prometido a sus secuaces la inmortalidad a cambio de su cumplimiento en la construcción de un nuevo orden mundial. Desde 2007, cuando esta película fue un éxito en YouTube, más y más investigadores en el campo de la conspiración han sugerido que la élite mundial utilizará una combinación de clonación, ingeniería genética, cibernética y otras tecnologías transhumanistas para mantener esta promesa. Desde 1997, cuando un equipo de científicos británicos anunció que habían clonado con éxito a la oveja Dolly, ha habido muchos rumores de que los seres humanos también han sido clonados. Quizás la más extraña de estas afirmaciones es que el expresidente Obama podría ser un clon, y no cualquier clon, sino el resucitado antiguo faraón Akenatón egipcio, que hace que el presidente tenga un sorprendente parecido con él. La clonación y el control global. En el marco de esta narrativa, la clonación no es solo una tecnología biológica, sino un medio de control político y social. Documentos y teorías sugieren que organizaciones como los Illuminati utilizan estas técnicas para mantener una élite inmortal al servicio de un orden mundial unificado. Desde el resurgimiento de figuras históricas como el faraón Akenatón, hasta la utilización de clones para manipular narrativas culturales y políticas, la clonación se posiciona como una herramienta para perpetuar el poder en las sombras. La ciencia moderna no ha encontrado pruebas concluyentes para respaldar estas teorías, pero eso no ha detenido a quienes buscan respuestas en los rincones más oscuros de nuestro mundo. Si Agartha existe, podría representar tanto una amenaza como una esperanza. Una civilización que domina la tecnología de la inmortalidad también podría tener el poder de moldear el futuro de toda la humanidad. Mientras tanto, el misterio persiste. Las historias de Agartha, los clones inmortales y los secretos que se esconden bajo tierra nos invitan a cuestionar nuestra realidad
y a considerar la posibilidad de que el mundo que conocemos sea solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Y así, entre las sombras del conocimiento prohibido y las profundidades de la Tierra, se entreteje una historia que desborda los límites de la imaginación y desafía nuestra percepción de la realidad. Si todo esto es verdad, ¿qué otras piezas del rompecabezas global nos han ocultado? ¿Hasta qué punto somos simples marionetas en manos de una élite que opera en los confines de lo visible e invisible? En un mundo donde la ciencia ficción parece convertirse en premonición y donde los secretos más oscuros podrían estar más cerca de lo que pensamos, queda una pregunta que late con fuerza. ¿Cuánto tiempo más podremos ignorar los indicios que nos rodean? Tal vez, al mirar hacia las estrellas, estamos buscando respuestas cuando deberíamos mirar hacia abajo, hacia la Tierra misma. Pero ten cuidado, porque si decides explorar estas verdades, recuerda que, una vez que cruces el umbral, no hay vuelta atrás. La curiosidad puede iluminarte o consumirte. La elección es tuya. Nos vemos en el próximo descenso a lo desconocido. Esto fue Black Goo Conspiracy. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado, no olvides darle en me gusta y suscríbete para no perderte ningún detalle de nuestros próximos videos. Recuerda, en este canal cada sombra tiene una historia y cada misterio un secreto. Hasta la próxima.